En el video anterior resaltamos claramente las precisiones realizadas por Gallagher a nuestra postura respecto al canon veterotestamentario. Descubrimos que no apoya la tesis de un canon temprano para el siglo II a.C., pero tampoco la de un canon tardío para los siglos II al IV después de Cristo. Con esto, asume una tercera línea que sostiene una conciencia de canon para el siglo I después de Cristo, lo cual no se ajusta precisamente a lo que sostiene Urbina. Más aún, vimos una bomba que nos lanzó Gallagher cuando habló de que esta lista cerrada podría trasladarse a décadas anteriores al 90 después de Cristo, lo cual validaba un punto que resalté en mi discurso apertura. Lo llamativo de todo es que Josefo afirma conocer ese canon tripartito antes de la guerra judía del 66. Esto retrasa más el testimonio del historiador y lo coloca rozando la primera mitad del siglo I. Como indica Stephen Dempster, este es el elefante en la habitación para los que debaten sobre canon del Antiguo Testamento. Ahora bien, la razón de por qué continuamos el video se debe a que, haciendo uso de nuestro derecho a réplica y por amor a la verdad, debemos mostrar las inconsistencias del señor Urbina y desenmascarar a los mentirosos. Y esto porque si no lo hacemos, los ignorantes que les aplauden como focas y solo repiten consignas sin analizar porque ya entregaron el cuello, creerán que todo está dicho. Por ende, continúo esta serie colocando de frente a Urbina con Gallagher para ver si éste apoyaría las tesis de Dante tanto en su debate como en su video reacción. Con esto espero brindar a todos los que vean este video una precisión más avanzada. Iniciemos con su video reacción del 24 de abril. Lo primero que sorprende es la portada. Si notan, el economista se coloca junto a Gallagher y me aísla con el fin de enviar un metamensaje. ¿Cuál? Obvio, que Gallagher me contradice y valida las posturas del señor Urbina. Con esto, ¿les juega sucio a sus seguidores al presentar una imagen que no coincide con la verdad? ¿Les miente a la cara? En este video, al contrastar a Gallagher con Urbina, descubriremos si esta portada es digna de alguien que ama la verdad o simplemente es un juego psicológico digno de un hijo de mentiras. Tenga esto en mente. Al inicio del video, Dante especifica que ponerme por encima de los académicos. Levanta una cortina de humo. Yo valoro y respeto el trabajo de Gallagher. Y luego se explaya en hablar de un criterio de pertinencia. Pero eso no implica automáticamente que Lee Martin McDonald, como académico, tenga que estar de acuerdo con el 100% de todas y cada una de las cosas que afirma Gallagher. No es que uno se ponga por encima de los académicos. Uno valora y respeta el trabajo de los académicos. Lo cual es irrelevante porque, en primer lugar, cuando digo, si es Dante quien se coloca por encima, simplemente replico sus propias palabras en el debate. Así que si Néstor quiere negar esto, tendrá que ponerse por encima de 50 comentarios bíblicos protestantes. Tendrá que ponerse por encima de... No es que uno se ponga por encima de los académicos. En segunda instancia, nadie ha dicho que Urbina no valore el trabajo de Gallagher y su criterio de pertinencia no tiene lugar porque nadie discute eso. Luego establece la premisa central de su video reacción. Este gran académico Edmond Gallagher termina contradiciendo no pocas veces puntos sostenidos por el señor Néstor Díaz y al mismo tiempo validando varias de las posturas que presenté en el debate que tuve contra Néstor Díaz. Y tomando fragmentos del mismo, realiza una serie de preguntas interesantes sin proveer todo el contexto de los segmentos que toma. En este sentido, analicemos esas preguntas a la luz de todo lo indicado por Gallagher. La primera interrogante es: ¿tenemos evidencia suficiente para afirmar con seguridad que había una lista de canon judío perfectamente definido para el inicio de la época neotestamentaria? La respuesta que coloca de Gallagher es esta. We can't say for sure, or at least I can't say for sure, that if you asked Paul, give me a list of the books of the Bible, that I can't say for sure that Paul would have been able to supply the list. You know, I don't know that Paul had actually thought through that question. I don't know if Paul had that. I don't know if he could say for sure, this one's out, this one's in.
The same thing as we go back before Paul to, I think of just a well-informed Jew in the 2nd century. Luego hace su análisis. De boca del propio Gallagher, él está diciendo que el mismísimo apóstol Pablo probablemente, al menos con la evidencia que contamos, no habría podido establecer como cosa segura una lista automática absolutamente delimitada de libros. Es una frase fuerte de Gallagher y absolutamente destructiva para la tesis fundamental que quería avanzar Néstor Díaz de un canon cerrado y perfectamente reconocido por los autores neotestamentarios. Pero no les coloque esta sección. We don't have the evidence to say that people had thought through those questions until we get to Josephus. And then we know by that time, people had thought through those questions. And he says there's a definite number of books that are the inspired word of God. And if they're not on the list, they are not a part of that. I think it is likely that Josephus at the end of the 1st century is describing what most Jews who have thought about the question, what most Jews would say, and his description would work for the preceding decades. 4th Ezra is an apocalyptic work at the end of the 1st century, a contemporary of Josephus. So you have Josephus, this historian, you have this apocalyptic seer, also, that both say that the Jewish canon is settled, it's closed. So you do, at the end of the 1st century, you do get these 2 different testimonies that the canon is settled. 2 testimonies from 2 pretty different kind of people. It's not just Josephus's weird opinion, but it is something broader than that, that there must be a common Jewish opinion at this point of a definitively closed list. And if it is so commonly believed among Jews, it must go back. It must not be all that new, but again, goes back several decades at least. Para el erudito, quien abraza una línea investigativa que apunta a una lista cerrada para los judíos a finales del siglo I, entiende que los testimonios de Josefo y Cuarta Esdras evidencian una conciencia de canon que podría retrasarse hasta 4 décadas antes del 90 después de Cristo, lo cual acerca más su postura a la línea A sostenida por mi persona que a la tardía línea B del señor Urbina. Y que esto es válido para los cristianos, lo deja claro al decir: Christian sources, I think, arrive at the same conclusion, but by a different route. A lot of Christian sources will just adopt, whatever the Jewish canon is, so our Christian Old Testament ought to be the Jewish Bible. Así que, pobre Urbina, pero abro cita, refutado, cierro cita. La segunda pregunta de Dante fue: ¿es una buena forma de razonar el usar como argumento contra los deuterocanónicos el apelar a que no son explícitamente citados como escritura en el Nuevo Testamento? Luego destaca la respuesta de Gallagher. I don't think that would be a good way of reasoning. Y concluye Urbina: el propio Gallagher se da cuenta de que no podemos aplicar dobles estándares, aplicar un estándar para descartar a los libros deuterocanónicos, pero ser un estándar ese tal que termine poniendo en problemas también a libros que tienen los protestantes en sus propias Biblias. Entonces ahí Gallagher razona bien y varios apologetas protestantes razonan mal sobre ese punto. Pero cuando le preguntamos al erudito sobre el particular, escuchen lo que dice en la sección que Dante no les colocó. When do they start being considered on par with the Pentateuch or Isaiah? We know for sure that they are by the 4th century in the Latin context.
we cannot say for sure that they are before that. So I can say in the 4th century, in Latin-speaking circles especially, not Greek-speaking circles, but Latin-speaking circles, the deuterocanonical books became a part of the canon. I think it was probably a new development at that time. Es decir, si bien es verdad, no es una buena forma de razonar, según Gallagher, usar como argumento contra los deuterocanónicos el que no sean citados en el Nuevo Testamento, eso no implica que su ausencia de citas también los justifique. Y esto debido a que su inserción en el canon es un nuevo desarrollo dado para el siglo IV y no aplicable a toda la cristiandad. ¿Y qué hacemos con las alusiones? ¿Recuerdan cuando Dante usó la conexión de Hebreos 11:35b con 2 Macabeos para justificar su canonicidad? A su vez, en Hebreos 11 se hace un recuento de los héroes de la fe desde Abel. Y ojo, el 100% de esos personajes nombrados son bíblicos, personajes bíblicos. Pues bien, dentro de ello hay una referencia inequívoca a los mártires de 2 de Macabeos. De modo que serían personajes presentes en la Biblia del autor de Hebreos. Escuchemos a Gallagher para ver si apoya al señor Urbina. It sounds to me like the writer of Hebrews has heard those stories and is putting them forward as an example of faith, which, I don't think that means the writer of Hebrews thinks 2nd Maccabees is inspired, but he does think that the example of faithfulness in 2nd Maccabees is something that Christians ought to emulate. O sea que el hecho de que lo mencione no implica que sea canónico. Incluso si se sirve de ellos como ejemplo, eso no los justifica como canónicos, como no lo sería el hacer de Martin Luther King un modelo a imitar por los cristianos. Martin Luther King Jr. put his life on the line to make other people's lives better, and we should emulate his faithfulness, something like that, which certainly doesn't mean that we think Martin Luther King Jr. is inspired or anything like that. Por ende, amigo, su segunda pregunta no anula el hecho de que, aunque no sea una buena forma de razonar, sigue siendo cierto que los deuterocanónicos no gozan de carácter canónico hasta el siglo IV, mucho tiempo alejado del rango temporal que Gallagher entiende. Tenemos evidencia de una lista cerrada, así que lo siento, amigo, pero refutado. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta la abordamos en el video anterior. En ella Dante muestra sus ínfulas de sesgo, puesto que comete el terrible error de subestimar sus fuentes y no escuchar rectamente el video. Veamos. Es académicamente plausible considerar que el autor de Cuarta de Esdras, un texto alegado para un supuesto canon cerrado, ¿era cristiano? Respuesta de Gallagher. I don't think that scholars believe the author of 4th Ezra 14 was a Christian. Análisis de Urbina. La idea que quiere hacer avanzar Néstor, del autor de Cuarta de Esdras, como cristiano, como un testimonio cristiano temprano, supuestamente de canon cerrado, y supuestamente se asumirá que es idéntico al canon protestante, y Gallagher diciéndole sobre el punto de considerarlo como un autor cristiano que no cree que los eruditos vean al autor de Cuarta de Esdras como un cristiano. Pero escuchen de nuevo a Gallagher. I don't think that scholars believe the author of 4th Ezra 14 was a Christian. 4th Ezra 14 was a Christian. 14 was a Christian. ¿Qué indica esto? Él mismo lo explica en el video que Dante no les presentó. This book that can be called 4th Ezra has a prefix to it, chapters 1 and 2, that are sometimes called 5th Ezra, and chapters 15 and 16 that are sometimes called 6th Ezra. Those might be Christian compositions, but the chapters in the middle, chapters 3 to 14, are a Jewish composition at the end of the 1st century. Está claro que el autor de esa sección del libro no es cristiano, pero no todo el documento. La sección inicial y final sí son de autoría cristiana, y Gallagher así lo explica.
Lo llamativo del caso es que Gallagher sigue diciendo: At the end of the first century, you do get these two different testimonies that the canon is settled. De modo que con Cuarta Esdras tenemos a otro autor judío que refuerza la tesis de un canon cerrado, según Gallagher, para el siglo I, justo en el rango de tiempo que apunté en el debate. Debemos limitar, como es histórico, nuestra búsqueda en los autores del siglo I después de Cristo y los que vivieron en los siglos II y I antes de Cristo. Por tanto, Dante, esta evidencia habla por sí sola. Refutado. Y luego viene su última pregunta. El texto de Mateo 23:35, aquel que habla de la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, ¿establece los límites del canon? Por supuesto que Gallagher dice. I've actually written a couple of articles on that, in which I argue against the idea that this is referring to the boundaries of the canon. Y Dante se explaya. Ahí explota la postura de Néstor. Y por lo tanto tenemos artículos académicos de Gallagher validando el punto que yo estaba avanzando. Es decir, que Mateo 23:35 no es un texto que nos establezca los límites del canon. Pero como dije anteriormente, si se rechaza esta posibilidad apelando a Gallagher, se debe indicar, apelando al Targum de Lamentaciones 2:20, que si se trata del profeta Zacarías, entonces Cristo no estaría señalando el último libro del canon hebreo, sino al tiempo final en el cual concluiría la exacta sucesión profética. Gallagher no fue citado en mi investigación para justificar Mateo 23:35 como límite del canon. Sea mejor analista, amigo economista. No obstante, ¿implica esto que niegue Gallagher haya un criterio temporal para el siglo I que define el canon del Antiguo Testamento? Escuchémosle con la pregunta final que le hice al erudito y que, oh sorpresa, Dante tampoco colocó. You have also written about the date criterion for determining the limits of the canon. Yeah. So how important and clear was this criterion for ancient Jews and Christians? A esto responde Gallagher. What I mean by the date criterion is that there was a date in Israel's history that marked the turning point, that writings before that time could be considered canonical, writings after that time could not be considered canonical. Josephus says that explicitly. He says the date is the reign of Artaxerxes. ¿Escucharon? If a writing was produced after the reign of Artaxerxes, the king of Persia, in the 5th century BC, that writing could not be considered canonical. Los días de Artajerjes. Es justamente lo que había indicado yo. Y coincidiendo con los días de Artajerjes, tal y como lo concebía Josefo en Contrapión. Pero Gallagher continúa. Josephus says the reason that Artaxerxes is the cutoff point is because this is the end of the succession of the prophets. All right. Well, First Maccabees also thinks there is no prophet around in the 2nd century BC. Prophecy came to an end at a point, and after that point, there were no inspired writings that were produced, or no canonical writings that could be produced. Interesante, porque si lo recuerdan bien, esto justamente lo negó Dante en el debate. ¿No lo recuerdan? Pues yo se los haré recordar. Y vas a ver cómo termina refutando la idea de que ya se había acabado del todo la sucesión de profetas. Con esto queda claro que, si bien Mateo 23:35 no se usa para fijar límites del canon, sí existe un criterio temporal válido que es el fin de la exacta línea de sucesión profética en días de Artajerjes. Sí, Gallagher se suscribe a la teoría del silencio que usted, Dante, me acusó a mí de suscribir, la teoría que usted rechazaba. El señor Néstor Díaz suscribe la llamada teoría del silencio. Así que, en este punto, ¿estaría Gallagher de tu lado? No, por ende, refutado. Ahora que hemos hecho esto, nos toca a nosotros hacerle algunas preguntas a Gallagher. Esta vez consideremos el primer testigo en el debate del señor Dante. ¿Qué pasa el primer testigo? 1.
el testimonio de la Septuaginta. Primera pregunta. ¿Qué piensa usted de una persona que afirma la Septuaginta es la Biblia de los primeros cristianos? I want to say that is complete nonsense. Caramba, es una tontería. ¿Y qué dice Dante? La Septuaginta fue la versión griega del Antiguo Testamento y la Biblia predominantemente usada por los primeros cristianos. Oh, bueno, amigo, según Gallagher, los apologistas protestantes razonamos mal cuando invalidamos los deuterocanónicos por no ser citados en el Nuevo Testamento, pero el mismo autor afirma, con palabras más virulentas, que los apologistas católicos son unos tontos al afirmar que la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos. Híjole. Pero continuemos. Gallagher, ¿por qué dice eso? ¿Acaso no era la Septuaginta la Biblia de los primeros cristianos? There was no such thing as a Septuagint collection that Christians just accepted whole, and it had all the books in it already. So, but there is certainly no reason to think that Paul thought Isaiah existed in a translation called the Septuagint. ¿Qué decía yo? Se nos hace improbable afirmar cuál era el texto usado por Cristo y los discípulos. De ahí que sea un pecado imperdonable al hablar de Septuaginta el generalizar diciendo que era la Biblia de los apóstoles. Parafraseando a Gallagher, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle a Pablo cuando usaba Isaías, oye Pablo, eso que está citando del profeta es de la traducción de los 72 ancianos, podemos estar seguros que Pablo nos diría por supuesto que no. ¿Y Urbina qué decía? Es más, esa sería la versión que más habría utilizado el mismísimo apóstol Pablo. Bueno, juzguen ustedes quién apoya a quién. Pasemos a la siguiente. ¿Incluía la Septuaginta los deuterocanónicos? ¿Qué dice Dante? Porque la evidencia neotestamentaria apunta a que la Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. ¿Y qué dice Gallagher? First time somebody related Tobit and Judith and other books beyond the Jewish Bible to the Septuagint translation is Epiphanius in the 4th century, Epiphanius of Salamis in the 4th century. He's the first one to actually say that the Septuagint translated not only the books of the Hebrew Bible, but also some other books as well. O sea que no hay evidencia de deuterocanónicos en ese proceso de traducción llamado Septuaginta hasta Epifanio en el siglo IV. Por tanto, no hay certeza en la afirmación anterior. Más aún. It's not that the Septuagint led to the canonizing of the books in the Septuagint. It's probably the reverse, that the early Christian esteem and value for the books of the Apocrypha led to those books being included in the concept of the Septuagint later on. ¿Oíste, Dante? Entonces, señor Gallagher, no había un canon de la Septuaginta para la época en que los judíos cerraron el canon. Si es así, ¿de cuándo es el corpus llamado Septuaginta? The Septuagint canon does not go back to the 1st century or the early Christian times. It goes back to 1935. It was Alfred Ross who established what the Septuagint canon is. Oh, entonces cuando Dante dijo esto, La Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. estaba cayendo en un anacronismo. Pero continuemos. Ya sabemos que Gallagher asume el criterio temporal que muchos denominan teoría del silencio, pero ¿hay una conciencia de canon para el siglo I? A canon consciousness, that's a good way of saying it. Bien. Considerando esto, ¿está bien afirmar que el canon hebreo sin deuterocanónicos es anticristiano porque así lo validaron los judíos posteriores? ¿Qué dice Dante? Resulta que fueron los judíos rabínicos postcristianos y anticristianos los que quitaron los deuterocanónicos en el siglo II. Este cierre del canon sería posterior al año 70 después de Cristo, lo cual nos pone en un contexto de judaísmo postcristiano y anticristiano, cuyas decisiones sobre asuntos como el canon ya no tienen que ser vinculantes para nosotros los cristianos. ¿Y qué dice Gallagher? A lot of Christian sources will just adopt, whatever the Jewish canon is. So our Christian Old Testament ought to be the Jewish Bible, and they don't really reflect on
how did the Jews get their Bible? They just take it over. You know, that's what our Old Testament ought to be. So a lot of the Christian canon lists, especially the Greek canon lists from the 3rd century and 4th century, and even the 2nd century AD, the Old Testament section just looks like they're copying down the Jewish Bible, is what's happening. O sea que los cristianos primitivos simplemente asumían el canon judío y por eso las listas del canon griego parece como si estuvieran copiando la Biblia judía. Más claro de ahí. Y ya que estamos en estas, ¿podemos construir un buen argumento apelando a la conexión entre Josefo y Cuarta Esdras para suponer un criterio temporal de limitar el canon para el siglo I después de Cristo? I think you could build a good argument from those two testimonies that it's not just Josephus's weird opinion, but it is something broader than that there must be a common Jewish opinion at this point of a definitively closed list. Muchas gracias. El que oye, entienda. Y finalmente, Hebreos 11:37, al decir aserrados, ¿es una cita de Asunción de Isaías? Ustedes se sorprenderán, pero escuchen a Dante. Luego Néstor me dice que en Hebreos 11:37 se hace referencia a la ascensión de Isaías, libro apócrifo, y que por lo tanto con mi lógica debería incorporarlo en el canon. Néstor, por favor, lo que se está citando es Amós 1:3, en realidad en la versión Septuaginta. Esto es muy interesante porque Gallagher opina muy diferente. Ya lo verán. Escuchemos. Certainly, I think the writer of Hebrews is referring to a tradition. This is Hebrews 11:37. The writer of Hebrews is referring to a tradition that we don't have in the Jewish Bible. This tradition is attested in various places. One of those places is the ascension of Isaiah. De modo que para el erudito, la cita de Hebreos 11:37 no es de Amós como pensaba Dante, sino de un apócrifo, lo que resulta en un completo autogol para sí. Porque si vamos a validar canónicamente a 2 Macabeos porque se alude a él en el versículo 35, parte B, ¿por qué no canonizamos el fragmentado documento de Asunción de Isaías bajo la misma lógica? No hacerlo es, dígalo usted, Dante. Dobles estándares. Gracias. Por fin en algo estamos de acuerdo. No obstante, señor Gallagher, no me quiero despedir sin preguntarle ¿qué opina sobre 1 Macabeos 9:27? Dante afirma. En cuanto a 1 Macabeos 9:27, que se dice que no hay profecía o cosas así, pero debes seguir leyendo, por favor, Néstor, y ve a 1 de Macabeos 14:41. Nada de un silencio profético largo, Néstor, por favor. Pero Gallagher entiende. First Maccabees, in several passages, three passages, mentions that there is no prophet around. First Maccabees also thinks there is no prophet around in the 2nd century BC. Entonces pongamos esto en perspectiva. Dante rechaza, aborrece, odia la teoría del silencio, que corrijo, no debe llamarse así, sino el fin de la exacta sucesión de profetas. Él entiende que esto es una opinión de judíos postcristianos y anticristianos. Sin embargo, Gallagher comprende que no es así, puesto que aparece, como yo lo dije, en 1 Macabeos 9:27, un texto claramente anterior a esos judíos postcristianos. ¿Puede Urbina problematizar esto? Claro, pero lo que no puede hacer es decir que Gallagher lo apoya en esto. Este gran académico Edmond Gallagher termina contradiciendo no pocas veces puntos sostenidos por el señor Néstor Díaz y al mismo tiempo validando varias de las posturas que presenté en el debate que tuve contra Néstor Díaz. Entonces concluimos. Gallagher valida a Urbina en varias posturas y contradice a Néstor no pocas veces. O digámoslo más claro, como se deja entender en su portada, Gallagher apoya a Urbina y desmiente a Néstor. A la luz de la evidencia, de los hechos, parece que no. Por tanto, juzguen ustedes si esta portada les dice la verdad. Por supuesto que no.
Y claro, con esto no desmiento lo que dije antes. Con esto no queremos decir que el señor Gallagher es infalible. Por supuesto que no decimos que Gallagher trascienda los criterios de pertinencia. Sus posturas pueden ser sometidas al análisis. Pero lo que queda claro en este video es que, con portadas como esas, Dante solo evidencia que no ama la verdad, ama ganar debates, aunque solo sea a base de torcer el brazo a los argumentos de académicos que no lo apoyan del todo. Y por favor, antes de que haga otro video cayendo en el tucuoque de afirmar que yo hago lo mismo, apriétese los pantalones, muestre sus inconsistencias a la luz de Gallagher, cambie la portada mencionada por ser inconsistente a la luz de la evidencia, deje de manipular a su gente, abra sus canales de comentarios para permitir el libre flujo del pensamiento crítico y la queso. Notifico que tenemos pronto una entrevista pautada con el señor Gallagher. Consideraré lo dicho por Dante en este video y en este otro para ver si es cierto que Urbina razona bien al interpretar a Gallagher. Espero que después del resultado no borre usted esos videos sin antes corregirse de forma honesta. Muchas gracias. Y la queso.